la decisión del Gobierno Sánchez de imponer un pago por circular por las carreteras españolas y aragonesas supone un nuevo atraco injustificado e injustificable al conjunto de los ciudadanos. Una nueva carga que decide imponerse en un momento de dificultad económica y que lastrará todavía más la tan necesaria recuperación. Esto no es un impuesto a los ricos, es un lastre para el conjunto de los aragoneses. Se dispara el precio de la luz. Lo mismo con las materias primas, los productos de primera necesidad, como son los alimentos, los hidrocarburos. Y además de todo esto, tenemos que pagar por las autovías. Si las carreteras de Aragón están puntuadas con un muy deficiente, por la Asociación Española de la Carretera, muy deficiente en su mantenimiento, muy deficiente en la señalización, ¿cómo van a soportar mucho más tráfico, más vehículos? ¿Cómo lo van a hacer? Se quiere hacer pagar por algo que ya se paga. Estas autovías ya están pagadas y las hemos pagado entre todos. No podemos volver otra vez a pagarlas. Y una pregunta que hago yo, ¿cuál es la solución para aquellos usuarios que no tienen carretera? Que cuando se hizo la autovía desapareció la carretera nacional o la carretera convencional. Señores diputados, con estas medidas se perjudica a las personas. Cuando tienen que ir al médico, cuando tienen que ir al colegio, cuando tienen que ir a trabajar, se perjudica a los autónomos, se perjudica a las empresas, se perjudica la recuperación económica y se lastra la competitividad de todos. En Aragón faltan infraestructuras, falta inversión y sobran impuestos, demagogia y populismo. Señores del PSOE, señores de Izquierda Unida, señores de Podemos, gastar y luego freír a impuestos a los ciudadanos, eso es fácil. Cualquiera lo sabe hacer. Administren, generen actividad económica. Más impuestos supone lo de siempre. Más pobreza, más desigualdad, más miseria. Primero, terminen las obras, que hay muchas empezadas. Pongan presupuesto y después piensen en cobrarlas. Muchas gracias. Gracias, señor Juste.